Hola a todos, de nueva cuenta andamos aquí de regreso con el, la continuación del tema en lo que a las sociedades mercantiles se refiere, para continuar con lo que habíamos comenzado en la sesión pasada. Vamos a ver los tipos de sociedades mercantiles existentes en México, como los que habíamos ya mencionado en la sesión pasada, que si recuerdan, ustedes les había mencionado que eran seis los tipos de sociedades mercantiles reconocidas en nuestro país, pero se adicionó otra más a partir del 2016 y que hasta la fecha pues se sigue utilizando. Bueno, ya les había yo también mencionado con respecto a los dos tipos de sociedades mercantiles que son más, digamos, a conveniencia obviamente del grupo de personas o de la sociedad para crear estas dos o dar nacimiento a estas sociedades, ¿no? Vamos a ver cuáles son cada una de estas. Nos dice, en primer lugar, la sociedad en nombre colectivo. Destaca la responsabilidad de los socios por las obligaciones que contraiga la sociedad. Las características esenciales de estas sociedades que la responsabilidad de cada socio será limitada, solidaria y subsidiaria de todos los socios. Debe tener cuando menos dos socios, puesto que no existe un número máximo. La razón social se compone por los nombres de todos los socios y de algunos de ellos, seguida solamente de las palabras y compañía. Bueno, algo que me gustaría también mencionar con respecto a los tipos de sociedades mercantiles que vamos a leer, como por ejemplo esta de sociedad de nombre colectivo y las otras seis, va a parecer algo repetitivo a lo mejor, en que los requisitos son prácticamente los mismos. Agrupaciones de personas, su responsabilidad es limitada o es solidaria o es subsidiaria, cosas así, ¿no? Sí hay una ligera marca, diferencia, digamos, entre cada una de ellas, ¿no? Ya tendríamos que ser muy observadores para podernos dar cuenta de la diferencia que estriba sobre todo en estas, aunque la base sigue siendo la misma, ¿eh? Eh, bueno, prácticamente es la conformación de dos o más personas. Aquí, por ejemplo, en esta sociedad de nombre colectivo, su responsabilidad se limita solamente a unas cuantas cuestiones o intervenciones de los socios. Por eso la maneja como que es limitada. Solidaria porque prácticamente se obliga a uno y se obligan los demás. Subsidiaria porque puede ir en cuestión de rangos, en cuestión de la cabeza, puede ser la persona que tenga más la obligación y limitada para los otros miembros, según sea obviamente el caso de la sociedad por la cual se haya conformado esta. Esta no maneja un número máximo de socios, entonces pueden intervenir mientras sean dos para adelante, pueden entonces conformarse por 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50 socios, según sea el interés el que lleva implícito esta, ¿no? Y su razón social se compone por los nombres de todos los socios, no sé, a lo mejor puede ser las primeras iniciales del nombre de cada uno de ellos, pueden ser a lo mejor mi nombre, Adrián Camacho, y si son 4, 5, 6 o 7, 10 socios, Adrián Camacho y compañía, ¿vale? Que esto es lo que prácticamente describe esa razón social, para abreviar, porque también tengo entendido que para la creación de una sociedad mercantil, creo, andan manejando, entre más largo sea, digamos, el apellido, el nombre o la razón social de la sociedad, pues se les cobra hasta también por eso, prácticamente. Entonces es como la manera de abreviar en ese sentido a la razón social de las sociedades mercantiles, valga la redundancia. Tenemos el otro que es la sociedad en comandita simple, la SNCS. Es la reunión de una o más personas físicas y morales que crean una persona moral
para obtener un fin común y generar ganancias. En esta se identifican dos tipos de socios, los comanditados, y que tienen una responsabilidad limitada, y los comanditarios, que determinan su responsabilidad por sus aportaciones. Ahora, si se dan cuenta, sigue siendo la misma base, ¿vale? Aquí nada más va estribando un poco la diferencia en que esta sociedad en comandita simple es por la unión de tanto personas físicas como de personas morales. Obviamente ya esta conjunción de grupo de personas es para crear en sí a la persona moral, a la persona jurídica o a la persona, moralmente hablando, en lo que a la finalidad va a ser el comercio. El dinero, el jineteo del dinero, la compraventa, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, y la cuestión principal de esto es el generar las ganancias. Se identifican estos dos tipos de socios, los comanditados, con unas responsabilidades ilimitadas, es decir, que sus responsabilidades no tienen un límite en específico, pueden manipular la intervención de estos dentro de la sociedad de manera libre, y que no hay manera de poder detener esa parte, ¿no? Y los comanditarios, que ahí sí su responsabilidad es con base a las aportaciones de estos. Pueden ser que a lo mejor los comanditados aporten en dinero y en especie, y los comanditarios solamente sea con base a sus aportaciones, a lo mejor en dinero o en especie también, pero es una o es otra, según también sea la interpretación de estas sociedades. La sociedad en comandita por acción es la S en C por A. Es una sociedad de capital funcional, es decir, cuyo capital social no debe ser menor a 50,000 pesos, existe bajo una razón o denominación social, y se compone de uno o varios socios comanditados con responsabilidad ilimitada, como lo mencionó la sociedad pasada, y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Aquí hay una diferencia muy marcada en esta sociedad de comandita por acciones, ¿vale? Entonces, lleva un poco de la sociedad pasada, tanto los comanditados como los comanditarios, pero hace una pequeña alusión, por ejemplo, a su capital social no debe ser menor a 50,000 pesos. Entonces, si esta sociedad se compone por el capital, no sé, digamos de 30, 20, 40, no puede alcanzar la categoría de sociedad en comandita por acciones, porque le está faltando ese requisito esencial de ser menor de 50,000 pesos. Entonces, lo que ya hayan aportado tanto los comanditados como los comanditarios prácticamente debe de exceder de ese capital de 50,000 pesos. No sé si ahorita ya se haya modificado, o sea menos o sea más, pero la realidad es que muchos al nacer, al dar nacimiento a este tipo de sociedad o cualquier otra sociedad, deben de prever cuál es la finalidad por la que se van a ellos a crear. Entonces, ya depende obviamente de cada tipo de socios, por lo cual estos vayan a dar nacimiento a esta sociedad, ¿no? O a cualquier otra de las que vamos a mencionar o las que ya hemos mencionado. La sociedad de responsabilidad limitada, la SDRL, su responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. Es una sociedad intermedia que surgió para eliminar las restricciones y exigencias de la sociedad anónima. Constituye un tipo social que, sin alejarse de plenamente de los esquemas propios de las sociedades de personas. Este tipo de sociedad de responsabilidad limitada, sí, como su nombre lo está mencionando, es el límite, el capital aportado de todos y cada uno de las deudas que como tal se contraiga dentro de la sociedad.
la característica esencial es que si sufren un detrimento dentro de la sociedad, el patrimonio personal de todos y cada uno de ellos no se toca, ¿vale? Entonces pueden responder con alguna otra aportación o algo extraordinario que ellos como tal hayan aportado, pero en el esquema personal del patrimonio, este prácticamente se deja intacto. Hay que hacer bien, a lo mejor ellos la alusión de tener que determinar y dejarlo bien por escrito en el acta constitutiva de la sociedad mercantil, qué es lo que le corresponde a cada uno de manera personal, para que no sufra el detrimento en todo caso de que alguno de los miembros se meta en algún conflicto de índole o civil o mercantil o penal. ¿Por qué? Porque finalmente los bienes personales, pues esos se vuelven intocables. ¿Sale? Eh, Obviamente ya cada uno debe de responder por la cuestión en la que se hayan conflictuado. Hay sociedades que, por ejemplo, te mencionan que si alguno de los miembros se mete en algún conflicto legal, económico, mercantil, civil o penal, prácticamente todos los socios hacen la intervención y el apoyo hacia uno de los miembros que como tal haya sufrido o ocasionado el conflicto para la sociedad. Hay otras sociedades que definitivamente los dejan solos y solamente responden ellos de manera personal, de manera obligatoria, y en ese sentido pues no hay una cuestión en la cual los obligue a los demás miembros a tener que intervenir en ese sentido. La sociedad anónima, que es una de las más comunes, sino que por excelencia escogen más los socios, es la SA en sus siglas, es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. Entonces, si se dan cuenta, esta sociedad anónima es más frecuente el uso de esta porque hace alusión que también el capital social de manera personal eso tampoco se toca, sino que se deja obviamente en resguardo también, y solamente responderán con lo que la máxima, el máximo capital aportado por cada uno de ellos, es decir, lo externo. Entonces, si necesitan cubrir algún gasto, algún bien o pago de deuda o entrada de, según sea el caso, mercantilmente hablando, indiscutiblemente el capital máximo que es cada uno de estos ya tuvo o aportó será el que se utilice para sufragar los gastos que se hayan dado en el nacimiento de esta sociedad, dejando completamente intactos el capital que de manera personal cada uno de estos aportó. Entonces, es por lo que más se van inclinando los nuevos socios a tener que crear este tipo de sociedades. Prácticamente lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y va al quite lo que, digamos de alguna manera, sobra de mi capital personal para haber creado como tal esa sociedad anónima. Entonces, ese detrimento que puedan sufrir ya todos y cada uno de ellos como socios, digamos que a lo mejor es un dinero o es un bien que no les afecta al 100% en su aportación. ¿Sale? Y la otra sociedad cooperativa, la SC, este tipo de sociedad, como yo se los había mencionado con anterioridad, bueno, en la sesión pasada, son pocas las existentes en nuestro país. Ya había mencionado que por excelencia son la Sociedad Cooperativa Pato Pascual, que es una refresquera y que tiene mucha historia, y la otra es la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, que es la cementera. Bueno, la que yo conozco se encuentra en Tula Hidalgo. No sé si sea la matriz, yo quiero pensar que sí. La Sociedad Cooperativa de Pascual me parece que está en la Ciudad de México también, y hay sucursales, hay otras sociedades cooperativas con el mismo nombre, inclusive hay una cerca de entre Tultepec y Teyahualco, aquí en el Estado de México. Entonces, tienen muchísima historia, por ejemplo, estas sociedades cooperativas, y datan de años, años, años. Su conformación me parece que fue desde 1900
65, 75, por ahí así, sino es que hasta un poquito más viejas, y que han sabido mantenerse en lo que respecta a la vida mercantil dentro del país. Dice, es una sociedad mercantil con denominación de capital variable fundacional, representado por certificados de aportación nominativos. Aquí intervienen como mínimo 5 personas. Algo de lo que yo había leído en algún tiempo de haber sido estudiante en la carrera de Derecho, eh, me parece que, por ejemplo, Sociedad Cooperativa Pato Pascual se creó gracias a la liquidación que les había dado como tal la empresa a los trabajadores, y que con esa liquidación compraron las acciones de lo que Cooperativa Pato Pascual quería vender a, no sé si era a tener que vendérsela a extranjeros, o prácticamente los trabajadores mexicanos querían mantener esa, esa razón social para formar parte de lo que es la parte de la historia de México, ¿no? Entonces se derramó muchísima sangre para poder mantener como tal a esa sociedad cooperativa, por lo que yo había leído en algún momento, repito, y que podemos decir que es una sociedad cooperativa, creo que sí, 100% mexicana, ¿eh? Entonces es algo de lo que sí nos podemos sentir orgullosos de que todavía poseemos los mexicanos en ese sentido. Y son pocas de las otras empresas que como tal tenemos ya en existencia, porque muchas de las que contaban como ser empresas mexicanas ya no tienen esa categoría de ser 100% mexicanas. Habrá una que otra por allí que a lo mejor escape, ¿no? Pero indiscutiblemente a esto sería importante ver cuáles son estas sociedades cooperativas de renombre mexicano, que de hecho me gustaría mencionarles de una vez en este acto, eh, que aquí puede corresponder entonces la actividad o la tarea correspondiente a este tema, que me ejemplificaran de cada sociedad que hemos visto, cuáles son las que son de mayor renombre en nuestro país. Es decir, de cada sociedad cooperativa, cuáles son los ejemplos de esta. Si le pueden meter un poco de historia a cada una de esas, pues genial, ¿no? Para que también tengamos un poquito de apoyo en información y ampliación del tema, ¿no? De una SDRL, también los ejemplos, de una sociedad anónima, ejemplos, historia, de ¿cómo se llaman? Bueno, de las otras sociedades que hemos trabajando en este tema y en la sesión pasada, me ejemplifiquen los tipos de sociedades existentes. Con base también en la disolución, bueno, ese tema ya no lo metí aquí, pero porque también es una parte que ustedes como tal ya tuvieron, ¿no? De encomienda, de trabajo a realizar. Y ahí se podrán dar cuenta, o ahí se han de haber dado cuenta ustedes, por los conflictos por los cuales se puede llegar a disolver o a liquidar una sociedad mercantil, al menos en nuestro país, ¿no? Conlleva esencialmente a una pérdida de capital, esencialmente a un conflicto que se hayan metido, por ejemplo, los mismos socios o los trabajadores, o viceversa, o ambas partes. Puedo mencionar a lo mejor una que está muy reciente, es una sociedad de aeronaves en nuestro país, o una aerolínea, mejor dicho, que a principios de este año se declaró en bancarrota, se declaró en números rojos tan grandes, tan graves, que no le quedó otra más que tener que cerrar su servicio, ¿no? Aeromar me parece que se llama la aerolínea, y que de la cual, si nos metemos un poquito a la parte de la historia de esta, bueno, por lo que se llegó a ver en las noticias, fue una sociedad que sufrió detrimentos obviamente durante la pandemia, y que vino a afectar al grado
que después de pandemia, después de 2 años y medio, prácticamente la empresa, al parecer, no pudo mantener su, su, su servicio y los gastos que estos como tal habían generado durante la pandemia, no pudo enderezar su economía y pues prácticamente le tomó pues ya parte del año pasado con el inicio de este como para tener que cerrar. Pero eso sí, es una empresa que aunque tomó muchísimo tiempo el, el poder darle vida a esta y mantenerse y ahora disolverse y liquidarse, el chiste fue no quedar tan raspado, por ejemplo, con sus trabajadores. Cosa que aún así a los trabajadores se les intentó liquidar en su totalidad las deudas que tenía esta con aquellos y que desafortunadamente pues la pérdida del empleo para cada uno de ellos pues los deja imposibilitados, ¿no? Al grado de tener que levantarse en una llamada de voz hacia el gobierno municipal, estatal o federal y que no cerrarse como tal la empresa, pero pues la empresa ya al declararse completamente en ceros, pues ya no tiene manera de poder mantenerse en esa cuestión. Y aparte creo que también es porque la empresa pues manejaba eh, una mala administración, ¿no? Por lo cual no pudo mantenerse al 100%. Creo que fue una de las pocas empresas que tuvo nuestro país, no sé si haya sido mexicana, para la manutención de sus propios funciones y servicios y trabajadores. Me parece que se estaban hablando de arriba de 5,000 o 1,000 trabajadores de los cuales tenía esta empresa, ¿no? Entonces sí le costó muchísimo trabajo la manutención de la empresa, ¿vale? Bueno, ya quedó el tema. Gracias por su atención y ya está la actividad también para que ustedes puedan realizar la entrega de la misma. ¿Estamos? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.